La segunda venida de Jesucristo no es una teoría ni una metáfora. Es una de las doctrinas más repetidas en todo el Nuevo Testamento. De los 260 capítulos que lo componen, más de 300 referencias mencionan el regreso de Jesús. En promedio, 1 de cada 13 versículos habla de su retorno. Esto no es un detalle menor, es un eje central de la fe cristiana primitiva. Desde el primer siglo, los seguidores de Cristo vivieron esperando su regreso, no como una idea simbólica, sino como un evento literal, global y definitivo. En Hechos 1:11, los ángeles les dicen a los discípulos que Jesús volverá de la misma manera en que lo vieron subir, es decir, físicamente, visiblemente, desde el cielo. El apóstol Pablo escribió su primera carta a los tesalonicenses hacia el año 51 después de Cristo. En el capítulo 4, versículos 16 y 17, dice con total claridad: «El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire». Esta declaración fue escrita menos de 20 años después de la muerte de Jesús, cuando muchos testigos oculares aún vivían. Los evangelios también coinciden. En Mateo 24, un capítulo completamente dedicado a este tema, Jesús habla directamente de señales como guerras, pestes, falsos profetas y aumento de la maldad. No habla de una edad dorada, sino de una creciente crisis global antes de su regreso. Pero lo más importante es esto: Jesús no dio una fecha, y eso es lo que ha generado siglos de confusión, predicciones fallidas y teorías equivocadas. En Mateo 24:36 dice literalmente: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Esta frase no deja espacio para cálculos secretos ni códigos ocultos. Y sin embargo, a lo largo de la historia, miles han intentado ponerle fecha. El predicador William Miller aseguró que Jesús volvería en 1844. Cuando falló, surgieron grupos como los adventistas. En el siglo XX, la secta de los Testigos de Jehová fijó fechas como 1914, 1925 y 1975. Todas fracasaron. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque cada predicción fallida hace que el mensaje pierda credibilidad. Pero la promesa en sí sigue vigente, y la evidencia bíblica y social apunta a que la segunda venida está más cerca que nunca. Ahora bien, ¿cuáles son las señales concretas? ¿Qué hechos tangibles, bíblicos e históricos pueden indicar que estamos cerca? Las señales que la Biblia ofrece sobre la segunda venida de Cristo no son vagas ni poéticas. Son descripciones concretas de fenómenos que pueden observarse históricamente. Jesús, en Mateo 24, da una lista precisa: guerras, hambres, terremotos, pestes, persecuciones, apostasía y falsos cristos. Veamos datos. Jesús dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino». Mateo 24:7. En el siglo XX hubo dos guerras mundiales, 1914 a 1918 y 1939 a 1945, que cambiaron el mapa del planeta. Según el historiador Eric Hobsbawm, fue el siglo más violento de la historia moderna. Y después de 1945, hemos tenido más de 250 conflictos armados regionales, incluyendo guerras en Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, Ucrania y más recientemente en Medio Oriente. Jesús también habló de hambres. La FAO reportó que solo entre 2020 y 2023, más de 735 millones de personas sufrieron hambre crónica. En África subsahariana, 1 de cada 3 personas no tiene acceso regular a alimentos. Esto no es un fenómeno aislado.
es global y persistente. Respecto a los terremotos, el mismo versículo, Mateo 24:7, menciona que habrá terremotos en diferentes lugares. Según el Servicio Geológico de EPU, desde el año 2000, ha habido un incremento en el número de terremotos de magnitud media, 5 a 6 grados. Aunque algunos científicos lo atribuyen a mejores sistemas de detección, el aumento en frecuencia y la devastación de algunos eventos son innegables. Luego, Jesús dice en Mateo 24:9, «Seréis entregados a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre». Hoy, según el informe de Puertas Abiertas 2024, más de 360 millones de cristianos son perseguidos activamente en el mundo. Corea del Norte, Somalia, Yemen, Irán, Nigeria y Afganistán encabezan la lista. En algunos países, asistir a una iglesia puede significar cárcel o muerte. Además, el versículo 12 añade, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Si observamos la cultura contemporánea, la exaltación del ego, la desinformación masiva, el relativismo moral y el aumento de delitos violentos no son elementos aislados. Son parte de un deterioro social profundo que encaja con esa descripción profética. Y hay una señal más que muchos pasan por alto. Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Hoy, gracias a Internet, el evangelio está siendo traducido en tiempo récord. El proyecto Wycliffe Bible Translators estima que para 2033 la Biblia estará disponible en el 100% de las lenguas habladas por al menos 500 personas en el planeta. Eso nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Estos no son símbolos, son hechos medibles, verificables y actuales, y todos ellos fueron anunciados hace más de 2000 años. Pero hay una señal más, quizás la más polémica: el renacimiento del Estado de Israel. Una de las señales más impactantes y discutidas de la segunda venida de Jesús es el restablecimiento de Israel como nación. Esto no es una conjetura moderna. Fue profetizado en la Biblia cientos de años antes de Cristo y cumplido en el siglo XX de manera literal. Veamos los textos. En Ezequiel 37, el profeta tiene una visión de un valle de huesos secos. Dios le dice: «Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel». Luego declara: «He aquí, yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel». Esta profecía no es simbólica. Es un anuncio del regreso de los judíos a su tierra después de siglos de dispersión. Ese retorno ocurrió el 14 de mayo de 1948, cuando, tras el colapso del Imperio Otomano, el Holocausto nazi y la presión internacional, la ONU reconoció la creación del Estado de Israel. Fue un hecho sin precedentes en la historia moderna. Un pueblo que estuvo disperso durante casi 1900 años vuelve a establecerse en su tierra ancestral, conservando su lengua, su religión y su identidad. Jesús también mencionó esto en su discurso profético. En Lucas 21:24, dijo que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén estuvo bajo dominio no judío desde el año 70 después de Cristo, cuando fue destruida por Tito, hasta 1967, cuando durante la Guerra de los 6 días, el ejército israelí recuperó el control de Jerusalén oriental. Otro hecho histórico exacto que cumple lo dicho por Jesús. Esto tiene una implicación directa. La generación que vea a Israel restaurado también verá el cumplimiento final. Jesús dijo en Mateo 24:32-34, «De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna. Sabéis que el verano está cerca. De cierto os digo,
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchos teólogos han interpretado la higuera como símbolo de Israel y esa generación como el periodo que comienza en 1948. Si una generación bíblica puede durar entre 70 y 80 años, Salmo 90:10, el marco de tiempo profético en el que estamos es extremadamente significativo. Pero también hay una advertencia. Jesús dijo que muchos serían engañados. Mateo 24:24 dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En las últimas décadas han surgido cientos de movimientos sectarios, profetas modernos, falsos mesías e incluso figuras mediáticas que se presentan como el ungido. El engaño ya no es una amenaza lejana, es una realidad presente. La pregunta ahora no es si Jesús va a volver. La verdadera pregunta es: ¿cómo estás viviendo tú hoy frente a esa certeza? Si tomamos todo lo que hemos visto, la frecuencia con que la Biblia habla del regreso de Cristo, las señales históricas cumplidas, la restauración de Israel, la expansión global del Evangelio y el avance del engaño espiritual, no queda duda. La segunda venida de Jesús no es un mito ni una especulación. Es un evento inevitable. Pero hay una verdad incómoda. Cuando Jesús regrese, no habrá segunda oportunidad. Hebreos 9:27 lo dice sin rodeos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay ciclo. Hay juicio. Apocalipsis 22:12 lo resume en palabras de Jesús: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese día no se evaluará cuántos versículos memorizaste, ni a qué iglesia asistías. Se evaluará si tu vida fue transformada, si caminaste en integridad, si amaste de verdad, si viviste como si Él pudiera volver hoy. Porque ese es el núcleo de todo esto. No basta saber que Jesús va a volver. Hay que vivir como si eso fuera una realidad inminente. No mañana, no dentro de 10 años. Hoy, en Mateo 25, Jesús cuenta 3 parábolas que deberían estremecer a cualquiera: las 10 vírgenes, los talentos y el juicio de las naciones. En todas hay una misma línea. Unos estarán listos y otros no. Unos entrarán y otros quedarán afuera. Y eso no lo decide una emoción momentánea, ni una oración repetida. Lo decide cómo vives cada día, si te estás preparando, si buscas a Dios con sinceridad, si estás dejando atrás el pecado, si estás comprometido con su verdad. Porque Jesús no volverá como un predicador misericordioso, volverá como rey y juez. ¿Y tú? ¿Estás listo para ese día? Si este video te ha confrontado, no lo ignores. Compártelo. Habla con alguien sobre esto. Ora. Toma decisiones reales. Porque Jesús vuelve. Eso no es un tema religioso. Es un hecho inevitable. Dale like al video si este mensaje te hizo pensar. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido bíblico serio, directo y con fundamento. Porque aquí no venimos a entretener, venimos a despertar. Nos vemos en el próximo video si Dios quiere, o antes si Él regresa.